Para este nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con una mujer con un gran enfoque en el diseño y en la arquitectura que le ha llevado a trabajar en diferentes países creando proyectos impresionantes. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Meriu, CEO y fundadora del estudio Meriu Design. Bienvenido a otro capítulo de nuestro podcast de Línea 3 Cocinas y el Club Pro. Hoy tenemos una invitada muy especial, Meriu. Bienvenida. Muchas gracias. Bien hallada. Pues entonces, Meriu de Meriu Design Studio, pues yo creo que va a ser un podcast súper interesante, que eres una persona que ha estado por todo el mundo y que tienes ese fantástico Design Studio con algunas maneras distintas de trabajar que vamos a ir descubriendo. Y entonces, pues si Rocío nos hace un poco la introducción y luego empezamos con 10 preguntas rápidas. Eso es. Bueno, pues en primer lugar darte la bienvenida por formar parte de un nuevo episodio de 3 líneas hacia el éxito. Para nosotros es un placer. A todos nuestros invitados lo decimos porque de verdad que al final valoramos mucho vuestro tiempo y que lo paséis con nosotros, y es una de las formas más bonitas, la verdad, de compartir. Así que pues nada, hoy vamos a tener una entrevista muy personalizada. Vamos a hablar sobre tu estudio, sobre Meriu. Y también queremos que nos cuentes un poquito también tu carrera profesional, el tema del emprendimiento. Ya hemos visto, bueno, vamos a ver que has viajado por muchos países y creemos que es muy, muy interesante. Así que vamos a empezar con una serie de preguntas que tiene Steven preparada y vamos con esa ronda de preguntas rápidas. Genial. Pues ahí ya lo hemos dicho un par de veces que eres una persona muy internacional, pero quiero empezar, ¿de dónde eres? Yo nací en Madrid, soy española de pura cepa. 8 apellidos españoles. Genial. ¿Nos podrías decir tu edificio o estructura favorito en el mundo? Pues mira, me encantan muchos edificios. Soy arquitecta, es que es muy difícil elegir, pero tengo una especial predilección por una casa que está en Holanda, se llama la Moebius House. Y es una casa de un arquitecto, Ben van Berkel, que me encanta y con quien tuve la suerte de trabajar luego una temporada. ¡Qué maravilla! Vamos a poner el enlace debajo de este vídeo, desde luego. Por favor, sí. Si no la conocéis, os va a encantar. Sí. Un lugar al que volverías. Volvería. Yo os voy a contar un secreto. Cuando viajo, casi siempre, si me gusta mucho un sitio, dejo sitios sin ir a ver para volver, y me pasa casi todo el rato. Entonces, pues no sé, si tengo que elegir uno, siempre vuelvo a Roma y Praga, por ejemplo. Pero volvería a cantidad de sitios. Volvería a China todo el rato también, de visita. Volvería a Nueva York, volvería a cantidad de lugares, la verdad. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en unos minutos en la entrevista, pero sabemos que has viajado por todo el mundo, pero a la hora de trabajar, ¿cuál es el país que más te gusta para trabajar? Pues mira, de los sitios donde he trabajado, me encantó trabajar en Holanda. Tienen una manera muy organizada, son muy eficaces, pero a la vez son muy creativos. Yo, de los sitios que he trabajado, me encanta trabajar en España porque al final también puedo llegar a sitios donde es difícil llegar cuando no estás en tu idioma, ¿no? Y eso es algo que tengo en España. Pero bueno, salvando eso, Holanda me encanta. Sí. ¿Y playa o montaña? Playa o montaña. Cualquiera de las dos si es salvaje. Sí. El último libro que te has leído. El último libro que estoy leyendo, Sí. Vida contemplativa, se llama Elogio de la inactividad. Es un filósofo coreano, alemán, y trata temas muy interesantes. No es el primer libro suyo que leo. Trata temas muy interesantes sobre la sociedad actual, sobre dónde estamos, sobre nuestra relación con la tecnología, sobre nuestra relación con el trabajo. Bueno, este en particular aboga un poco porque a lo mejor tenemos que también parar de vez en cuando, y lo interesante que es que paremos y todo lo que nos aporta, ¿no? Que no todo debe ser productividad.
que hay los momentos de ocio o los momentos de distensión. La cultura también es importante en nuestras vidas. Muy interesante. Sí. ¿Y comida favorita? Comida favorita, pues yo como casi de todo. Pero bueno, si tengo que elegir algo, un buen pincho de tortilla. Ay, Un arroz de cualquier manera si está bien hecho. Sí. Y una torrija y soy feliz. Como en España, en ningún sitio, ¿no? Creo que ahí me gana. Y mira que me gusta mucho la comida, comidas internacionales. Me encanta la comida asiática, me encanta, bueno, me gustan casi todas las gastronomías, debo decir. Sí. Aunque nadie contesta a esa pregunta con fish and chips. Pues te diré que yo era aficionada a las fish and chips. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay que buscar un buen sitio, eso sí. Eso No sí. vale en cualquiera. Sí. Bien. Vale, la siguiente pregunta es: ¿la afición o pasatiempo que te apasione fuera de la arquitectura? Bueno, fuera de la arquitectura, aunque está un poco relacionado, tampoco queda muy lejos, yo dibujo y pinto en mis ratos libres, cuando puedo. Qué maravilla. Bueno, y luego la verdad es que trabajando dibujas todo el rato, pero bueno, dibujo cosas que no son espacios también. Y una sola palabra que describa tu estilo en proyectos como profesional. Qué difícil. Yo diría que intento, por lo menos lo que intento es que sean empáticos, ¿no? Es la empatía quizá. Busco ya no empatizar con el cliente, sino que el espacio que creo empatice con el cliente y viceversa. Y hablando de palabras que te definan, ¿qué 3 palabras, ya que estamos en línea 3 líneas hacia el éxito, 3 palabras que te definan a ti? Pues bueno, creo que soy, y además me lo han reafirmado, una persona curiosa, bastante curiosa, un espíritu curioso, me gusta decir. Me gusta pensar que soy creativa y soy bastante ordenada. Puedo llegar un poquito a ese límite de demasiado. Genial. Pues yo creo que ahí ya empezamos a conocerte un poco, pero ahora ya queremos profundizar un poco después de estas preguntas rápidas y queremos saber un poco quién eres tú y cuáles han sido las experiencias de tu infancia, tu historia que ha forjado la persona que eres hoy. Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que más me ha influido, digamos, en esa manera de ser y sobre todo de vivir son los viajes. Yo he viajado desde pequeña. Mis padres han viajado siempre. Con 6 meses mis padres viajaron, se mudaron a Venezuela. Estuvimos allí viviendo 3 años. Y después de eso he viajado en muchas situaciones, pues para aprender idiomas, para ver países. Hemos hecho viajes familiares juntos en coche. Bueno, creo que eso me ha hecho tener ese espíritu inquieto, ¿no? De querer ver lugares y eso tiene mucho que ver luego con la manera con la arquitectura, con la manera de vivir, con la manera de plantear espacios y con la cultura, ¿no? de los lugares y de las personas. También el ver que hay gente muy diversa, con maneras distintas de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Cuando sales te das cuenta de que no hay una única manera de hacer una vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Que nos parece que es algo obvio. Sí. Y estos viajes de pequeña, porque eres una persona súper curiosa, ¿sabes? ¿Verdad? Y esa curiosidad ha sido provocado por estos viajes y tus padres hacían algo en particular para provocar esa curiosidad en ti. Bueno, yo creo que mis padres siempre me han dado bastante libertad, ¿no? De elegir, de desarrollar, por ejemplo, mi creatividad, o no he estado nunca condicionada a hacer una cosa o a hacer otra. Yo dibujo desde pequeña, por ejemplo, ¿no? Y yo quería dibujar y mis padres me ponían los medios para que lo hiciera.
Recuerdo una caja de pinturas que me regalaron con 8 años, ¿no? Una caja con óleos, ¿no? Con pinceles, Yo cuando abrí aquello estaba como súper contenta, como diciendo, una caja de soy pintora ya. Y tenía solo 8 años, ¿no? Sí, creo que eso ayuda, eso te hace que tú puedas desarrollar tus propias inquietudes, ¿no? Y los lugares, pues también. Los lugares son muy inspiradores, sí. Sí. Y tus padres, entonces ellos sí, pues fuiste a vivir en Venezuela. Pero os mudaste mucho y tus padres también eran emprendedores. No realmente. Mi padre trabajaba en una multinacional y bueno, pues estuvimos viviendo una temporada allí, luego volvimos a Madrid. Él siguió viajando, él seguía haciendo viajes de trabajo, pero bueno, ya tenía una base en España. Sí, siempre... mi padre decía que una de las cosas buenas que tenía su trabajo era que le permitía viajar, aunque fuera por trabajo. Entonces también son esas cosas que se te quedan, ¿no? De algún modo en el subconsciente, ¿no? Que se pueden relacionar de una u otra manera algo que te gusta con tu trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, ellos no fueron... En eso soy un poco la oveja amarilla de la familia. No hay arquitectos en mi familia y no realmente emprendedores, ¿no? En esto soy pionera, pero me ha ayudado mucho el lugar y el entorno en el que he crecido. Sí. Y cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido pues tu carrera profesional hasta ese momento, hasta arrancar y empezar a ser emprendedora? ¿Cuál ha sido pues tu trayectoria profesional? Pues mira, yo lo primero que hice cuando acabé la carrera, y eso fue una decisión propia, lo tenía muy claro, fue irme a trabajar a Holanda. Bueno, quería ir a trabajar fuera de España. De los sitios que se me ocurrían, pues dije, bueno, pues voy a intentar ir al sitio que más me guste. Y en ese momento la arquitectura holandesa estaba en su plenitud, ¿no? Y había muchos arquitectos que me interesaban, holandeses. Y conseguí ir a Holanda con una beca, en principio una beca, un internship para unos meses. Y allí me quedé un rato más porque me gustó mucho. Tuve la suerte de trabajar en un estudio muy internacional, multicultural. No era solo el hecho de estar en Ámsterdam, era el hecho del entorno en el que se desarrollaba el trabajo, las personas que había allí también de muchos países. Para mí eso fue súper interesante. Después de eso volví a España y estuve trabajando unos años también en un entorno bastante internacional, aunque el estudio estaba aquí en Madrid, hacíamos trabajos en Oriente Medio. Tenían otra oficina en Kuwait. Y bueno, la mayoría de los proyectos estaban allí, o sea, trabajamos en remoto ya en esa época. Sí. Y en ese momento, pues cuando llevaba allí unos años, sentí que tenía la necesidad un poco de actualizarme, que iba mucho más rápido el mundo de la tecnología, también de la construcción, de cómo se hacen las cosas. Y entonces pues decidí ir a hacer un máster un poco más específico, relacionado con diseño, pero también con nuevas tecnologías. Y me fui a Londres. Quería probar también lo que era estudiar en otro sistema educativo distinto. Y la verdad es que para mí fue un gran acierto. Estoy súper contenta de haberlo hecho y me aportó muchas cosas, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional. Cuando vuelvo a España, porque la verdad es que me encantó Londres, ¿no? Pero el clima allí no es muy bueno. Hay muchos días nublados, muchos días lluviosos
Y entonces después de 2 años pensé que, bueno, que había estado bien y que eso, a nivel sobre todo académico, pero bueno, que quería volver a España y un poco implementar todas estas cosas que había aprendido. Y volví a España en un momento en el que había una crisis que afectó especialmente al mundo de la construcción y entonces, bueno, pues no había realmente trabajos. Eché currículums uno tras otro durante meses y no salía nada, ¿no? Y entonces es cuando decidí irme a China, porque allí me daban una oportunidad, porque encontré un trabajo donde además pretendían trabajar con estas herramientas digitales y me resultaba interesante y porque, bueno, porque no me importaba irme a China como, como un sitio muy curioso y muy distinto, ¿no? Había estado ya en China de vacaciones, lo había visto pues unas semanas, tampoco mucho, y me parecía interesante, ¿no? Lo que se estaba cociendo allí. Y allí que me fui, así que estuve allí otros 2 años y bueno, está un poco lejos. La verdad es que decidí volver porque bueno, estaba un poco lejos de casa y es un sitio muy, muy interesante. No es un sitio donde yo viviría mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, no sé si se irán reconduciendo, ¿no? Pero en ese momento todavía, pues bueno, la preocupación por el medio ambiente o por el estado pues de la polución o el cuidado de ciertas cosas no era su punto fuerte, ¿no? Entonces decidí volver a casa. Todavía hice una incursión más en otro país, que fue en Malta. Estuve unos meses en Malta, también con una oportunidad que, bueno, en ese momento pensé que era muy interesante y no salió bien. Y entonces es cuando realmente pensé, bueno, ¿por qué no empezar a hacer cosas por mi cuenta? Con toda la experiencia y el conocimiento que había un poco acumulado, ¿no? En los últimos años en diferentes, además, sectores. Había hecho trabajos de proyectos de diferentes calibres, desde proyectos más grandes a interiorismo, y pensé que a lo mejor podía abarcar esa escala más pequeña, y que podría intentarlo, ¿no? Por mi cuenta, ¿no? Ahí es un poco donde arranco, empiezo a hacer cosas, todavía sin tener muy definido, ¿no? Todavía no como Meriu Design, sino solo como Meriu. También hacía otras colaboraciones con otras con empresas o con otros estudios. Y en el momento 2020 de la pandemia es cuando de repente me siento en casa y digo, igual es el momento, ¿no? De ponerle un nombre a esto, de darle una forma y de centrarme y de realmente enfocar mis energías en esto que también me permite hacer interiores, me permite hacer también producto, diseño de mobiliario, que también era otra cosa que había hecho al volver a Madrid de Malta, ¿no? Hacer un máster de producto. Había desarrollado un producto, unos biombos. Estaba un poco también en esa parte en marcha, ¿no? De hacer, diseñar e intentar fabricar cosas. Y bueno, y ahí es donde un poco se formaliza un poco Meriu Design. Entonces entiendo que ha sido muy orgánico, ¿no? Pero hay algunas decisiones que son muy intencionales ahí, ¿verdad? De que, pues, primero, específicamente en España y en Madrid. Entonces, no sé, ¿dónde ves el diseño español a nivel global? ¿Y por qué crees que Madrid es el mejor sitio para empezar a darle forma a ese estudio? Bueno, la decisión de volver a Madrid es muy, muy personal, ¿no? Está relacionada a volver a casa, ¿no? Volver a casa, estar cerca de mi gente, bueno, en una cultura que conozco, aunque esto no era necesariamente lo más importante porque
realmente, bueno, uno se adapta al final a las maneras de trabajar en cualquier sitio. Pero bueno, aquí también, pues bueno, yo soy una arquitecta, puedo estar colegiada fácilmente, puedo ejercer mi profesión directamente, ¿no? Sin tener que hacer ningún otro trámite. Y no es tanto que sea el mejor sitio, porque pienso que a un cierto punto puedo trabajar desde Madrid para cualquier sitio, ¿no? Yo, de hecho, digo, estoy en Madrid, pero opero globalmente, ¿no? Si me llamas y quieres hacer un proyecto y estás en otro sitio, y he hecho varios proyectos en remoto, bueno, con la salvedad de que normalmente no llevo la obra, ¿no? Cuando hago un proyecto en Madrid o en un sitio, incluso dentro de España, sí que me he trasladado puntualmente para vigilar un poco la construcción, pero hay otro tipo de proyectos y sobre todo también la parte de diseño de producto que la puedes hacer desde Madrid y puedes luego contactar con empresas que están en otros países sin ningún problema, ¿no? Sí. Así que bueno, es una base para mí, pero me permite diversificar también. Sí, que gran parte de la decisión ha sido por cuestiones prácticas, claro, ¿no? Sí. Pero aún así, la página web está completamente en inglés. Sí, la página web está en inglés. Sí. Bueno, eso es una cosa que yo decidí en ese momento, que luego pensé, igual debería tenerla bilingüe, porque sí que quería llegar, sobre todo en el tema del diseño de producto, sí que quería llegar fuera de España, porque hay en España, bueno, sí que hay una industria de fabricación de producto y de mobiliario, pero no es tan amplia como en otros sitios, ¿no? En Europa hay sitios, pues, en los países escandinavos, en Italia, donde hay un desarrollo mucho mayor, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí que quería llegar a ese público. Y luego también, en un momento determinado pensé, igual podía llegar incluso en España a un público con el que yo me pueda manejar en inglés, ¿no? O que ellos necesiten que te manejes en inglés, ¿no? Es cierto que cuando empecé a hacer proyectos más en Madrid, pues claro, había gente que me decía, claro, tu web está en inglés, y yo decía, sí, es verdad, es cierto. Sí. Necesito, llegado a este punto, tener una web bilingüe. Pero a mí me sigue interesando que esté en inglés, porque al final quiero llegar a más gente. Y tiene que estar en español porque estoy en España, pero me parece que también, estando en inglés, llegaba a muchos colegas, a muchos fabricantes, a mucho... a un espacio más amplio. Sí, que podemos tener esa visión global estando aquí en España, y a lo mejor no siempre en España tenemos esa mentalidad de, oye, que también pues que estamos aquí. Yo me incluyo dentro de España, si me permitéis, pero me siento muy español ya a estas alturas. Pero ¿cuál es la posición de diseño español en el mundo? ¿No? De que si, pues has comentado el diseño nórdico, que tenemos muy claro cuál es ese estilo, la eficacia de producción alemán quizá y el glamour o el estilo italiano. ¿Cuál es el sitio de España a nivel global? ¿Cómo nos ven? Yo creo que España, claro, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? ¿Dónde está la industria que produce en España, la marca española, que creo que está haciendo un buen intento, ¿no? por actualizarse en mobiliario, tanto en mobiliario de oficinas como en mobiliario doméstico, como en producto, ¿no? En cerámica, por supuesto, en muchos materiales. Eso es por un lado. Por otro lado están los diseñadores españoles. Hay diseñadores españoles que están fabricando para marcas suecas, japonesas, italianas, coreanas. O sea, hay buen diseñador en España, que es verdad que
busca un poco las empresas fuera porque hay una industria mayor, hay un mercado mayor lo que es el diseño, ¿no? Entonces, a mí me interesa como diseñadora poder llegar a esas marcas o a esos fabricantes, porque al final tienen una distribución también internacional, comercialmente ellos llegan a todo el mundo y tienen una calidad y un prestigio, que también tienen algunas marcas españolas. Yo estoy trabajando en una marca española, estoy encantadísima con ellos. Han fabricado mis biombos y ha sido un proceso muy bonito también, y están es una empresa que lleva mucho tiempo, pero esta parte de diseño de productos de diseño, digamos, de firma de diseñador, tienen un recorrido todavía relativamente corto y lo están haciendo muy bien. Sí. ¿Cómo se llama la empresa? Ellos se llaman Made Design, sí, y están en Barcelona. Sí. Y cuéntanos un poco cuál ha sido, porque has comentado así los biombos, ¿no? Pero tú tienes como una línea de producto que has diseñado para ellos. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. ¿Cómo funciona? Sí, me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo llegas a sacar un producto al mercado? Es difícil si no tienes un recorrido, porque al final las marcas buscan diseñadores también con una cara, ¿no? O con un nombre. Claro, yo lo que les decía es, ¿y cómo me hago ese nombre si todavía no tengo un producto? Entonces, bueno, es verdad que tienes que tener un producto, un diseño que sea no solo original, sino que tenga por detrás un contenido, ¿no? Tenga un sentido, o por lo menos es lo que yo intentaba, ¿no? Darle un sentido, buscar... pues tanto desde los materiales que quería utilizar, que quería que fueran unos materiales sostenibles en la manera de fabricarlo, como las propiedades, ¿no? Como qué va a aportar. No solo es un objeto bonito, sino que además, pues en este caso, pues te va a proporcionar un confort acústico, te va a dar flexibilidad en un espacio. Y yo mandé el dossier de mi producto a muchas empresas, muchísimas empresas, ¿no? Algunas te contestan muy agradablemente, otras ni siquiera te contestan porque seguramente reciben muchísimos productos al día, ¿no? Hay mucha gente, desde estudiantes a gente recién graduada, muy ilusionada con sacar sus productos y los envían, ¿no? Y tuve la suerte de que en particular Made Design lo vieron y me escribieron y me dijeron, por favor, dinos que todavía está disponible, que no lo estás fabricando ya con otra gente, porque lo queremos en nuestro catálogo. Y bueno, yo ya había prototipado el producto, había hecho un prototipo real, 1:1, que creo que también fue una parte muy importante, porque yo les mostraba este prototipo, cómo lo había realizado, y es como, es así, se puede hacer, si yo lo he hecho a mano. Pues industrializarlo pues debería ser todavía más fácil, y estaba definido técnicamente, estaba definido los materiales. Entonces, bueno, hubo que hacer, por supuesto, siempre hay un proceso luego hasta que se fabrica, se industrializa de diferentes prototipos y de mejorar ese producto, pero bueno, fueron unos meses de trabajo conjunto hasta que el producto estaba preparado para salir al mercado, ¿no? Bueno, y luego ya ellos se encargan de todo. Luego ellos se encargan de todo. Y tú esperar los royalties, ¿no? Yo esperar los royalties. Me parece sí, ellos bueno, ellos trabajan de esa manera, la mayoría de las marcas, ¿no? O sea, una vez que el producto se termina de desarrollar para salir al mercado, pues es su producto con tu nombre, ¿no? O sea, tú eres el diseñador, ellos son los fabricantes y comercializadores, que normalmente suelen ser en exclusiva, ¿no? Puede haber otras modalidades también, pero creo que no, que los quieren en su catálogo. Sí, no, y son súper bonitos, lo estaba viendo en la página web, lo recomiendo a toda la audiencia, y por lo menos verlo, porque es un diseño chulísimo. Pero donde empezamos ahí era
que realmente hay un mundo global allí esperando al diseñador español, ¿no? Cuando has estado en China y en muchos otros sitios, ¿cómo te han visto como diseñador español? ¿Cuál es la imagen del diseñador español? Bueno, yo creo que en China, eh, yo estaba trabajando en Shanghai, es un sitio donde hay bastantes europeos, empresas extranjeras, están más acostumbrados, ¿no? Y valoran mucho a los diseñadores, arquitectos españoles y de otros países europeos. Creo que yo me sentí, la verdad es que bastante bien acogida, y creo que gracias a probablemente la tarea, la labor de otros muchos arquitectos que habían estado allí antes que yo, ¿no? Porque es verdad que tú llegas allí con un currículum que nadie sabe si es verdad o no, hasta que no demuestras lo contrario, ¿no? Pero el hecho de que otros compañeros, otros colegas han estado allí y han dejado alto el pabellón, facilita las cosas, ¿no? Yo trabajaba, por ejemplo, en China en un estudio que habían fundado unos holandeses en China. Había colegas chinos, había colegas de otros países, ¿no? Y sí, éramos 3 españoles. Creo que nos daba puntos el ser, en este caso, arquitectos españoles. Yo en todos los sitios que he estado, se valoraba mucho al profesional de España. Creo que hay una formación detrás que es muy buena. Creo que lo único que nos hace falta para salir, pues es eso, hablar un idioma o aprenderlo, o tener las ganas de aprenderlo, o 1 o 2 o 3, ¿no? Yo hablo inglés y nada más prácticamente, pero bueno, el inglés te abre muchas puertas, evidentemente, y lo que no hay que tener es miedo, ¿no? Que eso sí que es verdad que mucha gente en España me decía, pero ¿cómo puedes trabajar en otro idioma? Bueno, pues yo no hablaba inglés igual de bien cuando me fui a Ámsterdam que cuando volví de Londres, ¿no? Los idiomas se mejoran, se aprenden, se perfeccionan, y no hay que tener miedo tampoco, o sea, no hay que tener vergüenza. Yo en eso, no soy la típica española en eso, no soy desinhibida hablando en inglés, y si me equivoco, bueno, mala suerte. Sí. Y entonces, pues volviendo un poco entonces al tema del estudio propio, ¿no? Cuando arrancas ese estudio, o incluso ahora que lleva un poco de tiempo, ¿tienes claro cuál es la misión de vuestro estudio? Bueno, yo intento establecerlo cuando reformulo el estudio, ¿no? Y aún hoy en día estoy continuamente un poco intentando acotarlo, ¿no? Reformularlo, pero a mí me gusta pensar que el estudio es para trabajar con la gente. Yo quiero trabajar con el cliente de una manera muy personalizada, porque todos los proyectos son distintos y todos son muy personales. Tiene que haber siempre una parte de esos clientes, de esas personas, en particular cuando hablamos de proyectos residenciales, ¿no? Porque ya en sí el proyecto residencial es un proyecto muy personal. La gente vive allí y pasa muchas horas, ¿no? Muchas horas de su vida y en muchos casos muchos años de su vida. He trabajado principalmente en proyectos residenciales para particulares, que no es que van a alquilar esta vivienda, no, que es su propia vivienda. Así que sí, me gusta que sean proyectos muy, muy personales, ¿no? Y luego yo siempre intento que mantengamos la esencia también de esos lugares, ¿no? Que si esas personas han elegido esos lugares es por algo, y que hay algo en esos lugares que les ha gustado, atraído, dentro de que cada uno puede elegir un espacio o otro, también depende de tu presupuesto, pero incluso dentro de tu presupuesto tú eliges este y no el otro por alguna razón, ¿no? Y sí que creo que todos los espacios tienen una esencia,
algunos más que otra, ¿no? Pero, y me gusta tratar ese tema con los clientes, ¿no? El promover que se conserve, restaurar las cosas cuando son posibles. Está enlazado también un poco con la sostenibilidad, ¿no? Va un poco de la mano, pero me interesa mucho que se preserve el patrimonio, todo lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico, siempre que merezca la pena, ¿no? y que tenga que ver con la historia de esos lugares y enlazarlo con las personas. Uh-huh. Así que por ahí es por donde... Sí. ¿Y cuál es el modelo del estudio? ¿Sabes? ¿Cómo ganáis dinero? ¿Estáis ejecutando las obras o estáis haciendo proyectos y vendes solo el proyecto? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, en principio el modelo generalmente es hacer el proyecto y la ejecución, ¿no? Yo trabajo el estudio, o sea, ahora mismo el único diseñador la única diseñadora soy yo. Es una empresa unipersonal en la que lo que yo hago es trabajar puntualmente con otras personas o con empresas o con otros oficios, pero lo que nosotros al final ofrecemos al cliente es diseñar el proyecto, hacer un diseño y luego ejecutarlo. Bueno, ejecutarlo no. Perdón, voy a reformular esto para que se entienda. Dirigir la obra lo ejecuta una empresa, Uh-huh. que es una tercera empresa. Hay veces que el cliente tiene su propia empresa constructora. Hay veces que me piden, oye, pues Meriu, ¿conoces gente? ¿Conoces empresas? Yo conozco empresas con las que he trabajado y que yo solo, digamos, recomiendo cuando sé que el resultado es bueno, ¿no? Uh-huh. Que trabajan bien, que he tenido buena experiencia con ellos. Pero luego yo soy la parte, digamos, hago la dirección facultativa, es decir, hago yo soy la que dirige la obra, pero de parte del cliente, ¿no? Luego la constructora va a tener su jefe de obra. Idealmente hacemos todo porque al final el resultado cambia mucho. He hecho algún proyecto que luego se ha ejecutado sin que yo dirija la obra, pues por circunstancias o porque no era en Madrid. Hay veces que funciona y otras veces que se queda un poco cojo, ¿no? Porque hay muchos pequeños detalles que se resuelven en obra y que nosotros diseñadores, aunque diseñemos y detallemos mucho, y yo intento detallar bastante, tener bastante claro, me gusta llegar a las obras con todo bastante claro y definido, surgen cosas y hay que hacer cambios. Entonces el proyecto total es el perfecto, es el perfecto como dentro de nuestro modelo de negocio, pero también el perfecto para el cliente, creo, como resultado, ¿no? Y luego hay la otra parte que es la parte del diseño de producto, pero básicamente lo que ofrecemos es proyecto y dirección de obra. Sí. ¿Y cómo consigues los clientes? ¿Cómo consigo los clientes? Pues mira, los he conseguido de momento por el boca a boca. Los clientes que ven otros proyectos. La web me ha ayudado en cierto modo, no tanto porque me encuentren en las redes, sino porque me sirve de escaparate, ¿no? Porque hay alguien que le habla de mí a alguien y dice, pero puedes ver sus cosas aquí, ¿no? Uh-huh. Y sí, el que alguien te recomiende, ¿no? Sí. Porque muchas veces hay esta idea de si es un diseñador, tienes un arquitecto, eres un diseñador, te va a costar muchísimo dinero, entonces yo directamente no lo voy a llamar porque no me lo puedo permitir, porque tengo este dinero para hacer esta obra, esta reforma. Y sin embargo la gente que trabaja, tus clientes que trabaja contigo, lo que dicen, y me encanta que lo digan, y se lo agradezco mucho, es que es un valor añadido. Es decir, es un valor añadido
que les ha compensado muchísimo. Les ha compensado muchísimo a nivel de diseño, a nivel de resolución de problemas, incluso a nivel de resolución de problemas durante la obra, ¿no? Porque la mayoría de la gente es verdad que también tiene mucho miedo a los resultados y a con quién va a trabajar y a cómo van a ser las obras. Entonces, bueno, tener una persona que esté detrás les da como también mucha tranquilidad. Pero hay gente que realmente piensa que es que se va de su presupuesto, ¿no? Y al final es lo contrario. La gente con la que he trabajado dice la cantidad de pasta que me he ahorrado porque estabas detrás, ¿no? Sí, así se puede ahorrar dinero, conseguir lo que una persona realmente quiere, ahorrar tiempo también. Yo lo veo todos los días y no tiene nada que ver el proyecto que se ha realizado de esta forma frente a un proyecto que lo están ejecutando o manejando una persona por su cuenta. Sí, el valor añadido por un estudio es enorme. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío entonces ahora de que lleváis un poco de tiempo ya funcionando? ¿Cuál ha sido lo más difícil en ese arranque? Para mí lo más difícil al volver un poco a España y volver un poco al tejido, ¿no? del mundo de la construcción también, fue encontrar todos esos contactos un poco y lugares de confianza, ¿no? Por ejemplo, cuando encontré Línea 3, pues es que dije, qué bien, ¿no? O sea, sé que es alguien que puedo recomendar, en lo que puedo confiar. Me ha pasado igual con oficios, ¿no? Con la gente que trabajaba de la construcción, o incluso con esos contactos pues, del que te hace una pieza más personalizada. El volver a enganchar en esa red, ¿no? que es necesaria en estos casos. Sí. Y luego lo que más me ha costado y lo que sí me sigue costando más es el tema de las redes, ¿no? Es un mundo tan amplio que efectivamente ya no es solo una web, ya no vale solo con tener una web, ¿no? Sí. Ahora hay que tener mucha presencia. Sí. Bueno, hay que tener esa presencia digital, desde luego que sí. Evidentemente soy muy fan de todo eso, pero yo creo que algunas veces en ese mundo moderno como que nos olvidamos de que las redes también existían mucho antes de las redes digitales, y es lo que estás diciendo, ¿no? Ese tejido, estos contactos, el saber dónde comprar y cómo ejecutar, y tener ese equipo de personas que te van a ayudar a llegar a donde quieres llegar. Y sí, entonces pues lo que quería preguntar también es, pues precisamente por un proyecto que estamos haciendo juntos, y me parecía muy curioso cómo me contaste la historia antes, porque encaja con la boca a boca. Cuéntanos cómo ha sido, cómo ha surgido estos, pues son 2 cocinas, ¿verdad? Ajá, sí. Mira, tuve la suerte de hacer un proyecto súper bonito además, porque estaba en un edificio con una componente histórica interesante y donde teníamos pues unos suelos maravillosos hidráulicos que restauramos de más de 100 años, y luego evidentemente eso no es incompatible con actualizar la vivienda y con que sea moderna y con que sea actual y se acomode a las necesidades. Este propietario tenía muy claro qué cocina quería. Yo solo, él le sorprendió cuando yo le dije, la vamos a colocar aquí, y dijo, pues nunca se me habría ocurrido. Y bueno, al final todo resultó encajar perfectamente, y él quería una cocina pues muy cinematográfica, muy cinematográfica porque está inspirada en una cocina que había visto en una película de Almodóvar, muy almodovariano todo, porque los colores, ¿no? de estas películas son muy potentes. Quería una cocina roja, brillante, y entonces bueno, empezamos a trabajar un poco con, vale, ¿cómo metemos una cocina roja en este espacio donde tenemos estos suelos, donde queremos crear este ambiente? Entonces, bueno, hicimos una combinación preciosa con azules,
blanco, los suelos, y quedó una cocina fantástica. Al poco tiempo de acabar esta obra, me llama un día un chico y me dice, mira, Mary, no me conoces, me ha dado tu teléfono esta persona, es que acabo de ver la reforma que le has hecho, porque es que me he comprado el piso que está encima. Ya los de la inmobiliaria me dijeron que tenía muchas posibilidades que fuera a ver el piso que le acababan de reformar. Y me dijo, bueno, no, solo te llamo para decirte que quiero que me hagas la obra. Y entonces, pues bueno, pues igual, este piso ya había sufrido alguna pequeña transformación, con lo cual, bueno, fue un poco distinto, pero bueno, también trabajamos una paleta muy bonita y él tenía claro que quería la misma cocina, pero eso de rojo, ¿no? Que era demasiado. Que él no lo veía así, que él quería algo más luminoso, más tenía también otra manera, ¿no? de ver la vida y quería otra cosa. Y entonces hicimos la misma cocina, digamos formalmente, pero con otros materiales, con otros colores, de manera que, bueno, es muy curioso, ¿no? Cómo cambia también en el ambiente, en todo el ambiente del resto de la casa. Son cocinas abiertas al salón, entonces están muy presentes, ¿no? Y bueno, es muy interesante poder trabajar, pues eso, trabajar con diferentes materiales y con diferentes acabados, y también integrarlo en un conjunto. Sí. De esa manera. Me parece súper curioso cómo puede cambiar un proyecto según la persona, dentro del mismo espacio y dentro del mismo concepto, pero la persona pues cambiando algunos detalles. Me parece súper interesante, y también el elemento de cómo funciona a nivel de negocio. Es dejar un buen trabajo y desde ahí viene... Mira, estuve escuchando el otro día, eso es un quote, ¿no? Una cita de Warren Buffett. Dice que tu siguiente cliente está delante de ti. Lo que quiere decir con eso, haces el trabajo bien hoy y desde ahí viene el siguiente, ¿no? Pues quería preguntarte también justo ahí, por una cita que he visto en tu página web. Vale, te lo voy a leer, porque si no me equivoco. Que dice, y atentos porque esta parte es en inglés. An artist can choose whether to be responsible towards another human being or not, but a designer has to be, by definition. Y eso es de Paola Antonelli, una arquitecta italiana. Me parecía muy curioso. Quería saber si me puedes explicar primero por qué has decidido poner eso en la página web y si nos puedes explicar qué significa. Mira, sí, me gusta poner algunas citas en la web. Esta no es la única, hay diversas, pero esta está un poco relacionada con el tema del diseño, no tanto del espacio, sino del producto, ¿no? Cuando diseñamos pues eso, un biombo o una mesa o una silla, sí que eres responsable de que eso funcione, ¿no? Yo siempre digo que cuando se desarrolla algo de mobiliario o un producto que vayas a utilizar, pues sí, tiene que funcionar, tiene que ser útil y tiene que ser cómodo y tiene que darle las prestaciones necesarias. Entonces, en eso es lo que un poco quiere decir, ¿no? Es como... lo otro sería hacer yo siempre digo como hacer un producto artístico, ¿no? O sea, como hacer arte, ¿no? Si yo quiero hacer una taza pero que no tenga manera fácil de agarrarla y que al beber se te cae encima, pues puedes decir que es una taza, pero al final, bueno, pues no, es una pequeña escultura que tú haces porque te gusta que tenga esa estética, esa forma, ¿no? Pero si estás diseñando una taza para beber, ¿no? Te tiene que servir para eso. Bueno, lo que dice es que un artista puede hacer un poco eso, lo que quiera, ¿no? No tiene que justificar. Entonces, sin embargo, el diseñar un producto sí que tiene que bueno, cumplir esa función, ¿no? O por lo menos no hacerle la vida difícil a la gente. Qué bonito. Y yo creo que justo ahí es donde empezamos, que es lo más importante, y tu definición de una palabra es la empatía.
¿no? Que tiene mucho sentido. Pues queremos terminar siempre con 3 preguntas tradicionales que tenemos. Sí, eso es, Meriu. Pues mira, la primera pregunta que te hago es el mayor desafío con el que te has encontrado, pero ya en tu carrera profesional, a lo largo de los años. Pues mira, el mayor desafío es, en realidad yo creo que Meriu Design es mi mayor desafío. ¿Sí? Me estoy dando cuenta con el tiempo. Yo pensaba que iba a ser, bueno, que emprender es relativamente fácil porque tú puedes tomar todas las decisiones, ¿no? Y eso no dependes de otros, ¿no? Eres tu propio jefe. Y es un reto, es un desafío. Cada día surgen cosas nuevas, no puedes quedarte parado ni tienes que seguir buscando maneras de hacer las cosas, de conseguir los clientes, de que los clientes estén contentos, de todas las novedades que surgen. Entonces yo diría que Meriu Design es mi gran desafío. La siguiente pregunta que te realizo es el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. Bueno, he aprendido que se puede. Lo primero es que se puede cambiar de camino y de recorrido y no pasa nada, ¿no? Esto no es un problema, ¿no? Hay mucha gente que tiene esta idea de si dejas este camino no vas a hacer carrera en esto, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es que puedes hacer muchas carreras en tu vida, ¿no? Y que bueno, hay que poner mucho trabajo y mucho esfuerzo y hay que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, pero que se puede y que puede ser muy gratificante. Y ya la última pregunta que te realizamos es que si pudieras volver a tu yo de 16, 18 años, ¿qué consejo le darías para llegar a donde estás ahora? Pues bueno, le diría que no tenga miedo al fracaso, que en algún momento sí lo he tenido, ¿no? Sobre todo cuando era más joven. Sí. Que hay momentos que dices, bueno, que te mantienes en eso, en una línea, haciendo algo que a lo mejor porque te da miedo cambiar, porque te da miedo dar un paso o fracasar, ¿no? Que no tuviera miedo al fracaso, que fracasar no pasa nada, ¿no? Por fracasar. Uno fracasa y se levanta otra vez. Ahí está. Qué buena frase. Pues con esto terminamos las 3 preguntas finales que tenemos, Steven. Vale, pues solo despedirnos y pues muchísimas gracias por venir, por el tiempo dedicado, por compartir tanto y pues bueno, pues hasta ahí llegamos para hoy. Pues sí, de verdad. Muchas gracias por formar parte de Trainers hacia el éxito y un placer tanto tenerte aquí como tenerte colaboradora para también trabajar con Línea 3. La verdad es un placer, es un placer. El placer es mío, sí. Pues nada, estaremos muy atentos a los proyectos y sin duda saldrán también en nuestro canal. Así que esto ha sido todo con Meriu. Muchas gracias. Gracias.